Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta edición de Montgomery al Día, como de costumbre, su programa galardonado a nivel nacional y su programa oficial del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí, su portavoz hispana de este condado. Y hoy fíjense que vamos a retroceder el tiempo, vamos a dar una tremenda marcha atrás, nos vamos a ir al año 1814. Y les voy a decir por qué. Porque vamos a tener esta semana una gran celebración, todo el fin de semana acá en nuestro condado, celebrando el bicentenario de la ciudad de Rockville. Aquellos que no conocen Rockville, Rockville está localizada justo un par de millas al norte de Olney, en la parte noreste de nuestro condado, y Brookville fue capital de los Estados Unidos por un día en el año 1814, hace 200 años. Lo vamos a estar celebrando y para hablar de ese tema tenemos acá en nuestro estudio a Catherine Farquhar. Catherine es la presidenta de la Comisión de los Residentes de Brookville, pero medio que la llaman la alcaldesa de Brookville. I was just saying that you have this long title that you are the president of the Commission of Brookville. However, we have nicknamed you the mayor of Brookville. Welcome. Thank you for being here. Come a little closer, Catherine. Thank you. Okay. Catherine está acá en nuestros estudios vestida de época. Está completamente con los guantes. I'm describing your attire a little bit for our radio listeners. Los que eran los sombreritos típicos, el vestuario típico de la época de los 1800. Y ella va a estar acá llevándonos a través del recorrido histórico que sirvió este condado de Montgomery en esa época, para conversar sobre eso y también sobre la celebración a la cual les queremos invitar. Ustedes no se vayan porque vamos a estar regresando con Catherine. Catherine, welcome. Thank you so much for being here today. We're going to take a short commercial break and we're going to be right back so you can take us back in time. Thank you. Vamos a pasar a esa pausa comercial y cuando regresemos vamos a viajar en el tiempo con Catherine Farquhar, lo que le decimos la alcaldesa de Brookville. Ya regresamos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como mencioné antes de la pausa, pues estamos acá viajando en el tiempo en el programa en el día de hoy. Y de hecho tenemos a alguien acá en el estudio que está vestida con lo que eran los vestuarios de época. Vamos a viajar a los años 1814 porque aunque ustedes no lo crean y quizás no lo sabían, acá en el condado de Montgomery, el pequeñito pueblito que se llama Brookville, que está justo al norte de Olney, sirvió de capital de los Estados Unidos por un día. So Catherine, welcome back. Thank you for being here. Now let's start talking about the celebration. 200 years. But before we talk about the celebration and everything that is going to happen, take us back in time to that one day, August 26th, back in 1814. Thank you. And thank Come you. a little closer to the microphone. There. Okay. Thank you for welcoming me to the program. President James Madison, the fourth president of the United States, ended up in Brookville on this precise day, the 26th,
as a result of the British burning the White House. Específicamente, en el día de hoy se conmemora el día agosto 26. El presidente James Madison, quien era el cuarto presidente de los Estados Unidos, terminó en la ciudad de Brookville porque la Casa Blanca estaba en llamas, estaba siendo quemada por las tropas británicas. And this burning of the White House, actually they called it the President's House at that point, was part of a larger war. En aquella época, pues cuando quemaron la Casa Blanca los ingleses, que en aquella época no se llamaba la Casa Blanca, sino se llamaba la Casa del Presidente, era parte de la guerra que estaba ocurriendo. And the British were attacking the United States. They went all the way up from the Chesapeake Bay, arriving in Washington. Las tropas británicas pues vinieron a través de todo lo que es el recorrido de la bahía de Chesapeake y llegaron a la capital, a Washington, D.C. And you can certainly see how the president and his wife would not want to be home at the White House when the British knocked on the door. Y por supuesto, pues hay que entender que el presidente en aquel momento, James Madison, y la primera dama, pues obviamente no deberían estar dentro de la mansión presidencial cuando llegaron los británicos a incendiarla. And a couple of days ago, 200 years ago, the British did come to Washington. Madison fled to Virginia. His wife Dolly fled ahead of him. Una vez, dos días antes, o sea, digamos 2 días, el día 24 de agosto del año 1814, el presidente Madison, pues él huyó, él se fue hacia Virginia y su esposa Dolly, en aquella época, pues ya ella también había escapado. And of course, they didn't have all the bridges we have now. So Por supuesto que no habían todos los puentes que tenemos ahorita. Therefore, he took a ferry. Entonces él tomó un bote, un ferry, una embarcación. He only had 2 or 3 people with him. Tenía con él en ese momento solamente 2 o 3 personas que le acompañaban. No Secret Service. No Secret Service. No había servicio secreto en aquella época. He was fleeing for his life. The British would have loved to take him back to London as a trophy. Él básicamente estaba huyendo para salvar su vida porque el entendimiento es histórico de que a los británicos les hubiera encantado llevarlo a él como trofeo de regreso a Inglaterra. So when he was in Virginia, Cuando él estaba en Virginia, the Virginians did not welcome him. las personas, los residentes del estado de Virginia, pues no le dieron muy bien la bienvenida. There were many refugees from Washington hiding in Virginia. Habían ya demasiados refugiados de Washington que se estaban escondiendo, buscando refugio en Virginia. They were mad at the president Ellos estaban pues un poco descontentos con el presidente for having this war. por tener la guerra. Therefore, he couldn't stay in an inn. Por eso él no pudo quedarse en ningún hotel, en ningún lugar. So he and a couple more guards, still just a small group, Entonces él, con un par de guardias, un grupo pequeño, came to the banks of the Potomac River to go to Maryland. vinieron entonces a las orillas del río Potomac para llegar al estado de Maryland. Wouldn't you know it? A giant storm happened, Y ocurrió una gran tormenta and the Potomac River became too flooded to cross. y el río Potomac pues se inundó, habían demasiadas, las aguas estaban bien turbulentas y era muy difícil el cruzar el río Potomac. So he waited another night, probably staying in a small house there. Él esperó una noche más, quién sabe, quizás esperando en alguna casita en esos alrededores. And the next morning he crossed to Rockville. Y a la mañana siguiente él cruzó a lo que es hoy la ciudad de Rockville. Was it Rockville then? Probably not. It was called Montgomery Courthouse. En esa época se llamaba Montgomery Courthouse, o sea, la corte de Montgomery. Aún no se llamaba Rockville en aquella época. 45 houses. Solamente habían 45 casas. We've had a whole lot of development since. And you know what? It was the biggest town in Montgomery County. Y en aquella época, con 45 casitas, la ciudad de Rockville se consideraba el pueblo, la ciudad más grande de todo lo que es hoy el condado de Montgomery. So the soldiers who were going to protect him there had left.
Entonces, los soldados que supuestamente lo iban a proteger a él ahí, al presidente James Madison, ya se habían ido, ya habían partido, They went to Baltimore. se habían ido a lo que es hoy Baltimore. He didn't even get off his horse. They told him to go to Brookville. Ni siquiera le permitieron que él ni se bajó, ni se apeó de su caballo. Simplemente siguió, le dijeron que fuera hacia Brookville. Brookville had 15 houses. En aquella época, lo que es Brookville hoy, habían solamente 15 casas. And it was the second largest town in Montgomery County. Y era el pueblo, la ciudad segunda más grande en todo el condado de Montgomery. Habían 45 casitas en lo que es Rockville y 15 en lo que es hoy Brookville. Now we get to the answer to your question. Y ahora es que ella dice que me va a contestar la pregunta. Go ahead. At 9 o'clock at night, you have a very exhausted 63-year-old frail president. Aproximadamente era las 9 de la noche y ya este presidente, el presidente James Madison, quien tenía 63 años de edad y estaba un poco frágil, ya estaba exhausto, estaba muy agotado. 30 hours in the saddle in the hours before he arrived. 30 horas cabalgando en el caballo, cabalgando. And he went, his General Mason, who we will talk about in a minute, El general Mason, de quien vamos a hablar en un minuto, General Mason knocked on the door el general Mason tocó la puerta of the Bentley house de la casa de la familia Bentley en aquella época. and he said, "Do you have room for one more refugee?" Y preguntó, ¿tienen ustedes espacio para un refugiado más? They didn't say it was the president. Ellos no dijeron en ese momento que era el presidente. The household said yes, but they were already crowded. Las personas, los dueños de la casa, dijeron sí, pero verdaderamente que ya la casa estaba abarrotada de personas. They opened the door wide and Abrieron la puerta y they dijeron, said, "May I introduce His Excellency the President?" y en ese momento pues dijeron, me permiten presentarles a su excelencia el presidente de los Estados Unidos. Y esta es una historia de cómo fue que el presidente James Madison pues llegó acá al condado de Montgomery, a Brookville. Y por lo tanto, como él llega, pues se convierte esa ciudad capital de los Estados Unidos por un día, el día 26 de agosto, que lo celebramos hoy, del año 1814, hace precisamente 200 años. You can continue now. So, also what made it he stayed there that night, just that night. Él se quedó ahí esa noche, solamente esa noche. There were hundreds of refugees Habían cientos de refugiados in the town. en este pueblo. They were traumatized. Estaban traumatizados. They were fearful that the British were going to come even to Brookville, a Quaker village. Tenían temor, estaban atemorizados de que las tropas inglesas iban a llegar hasta Brookville. But he was safe in that town that night. Pero el presidente estuvo seguro esa noche en el pueblo. He had a good dinner. Cenó, tuvo una buena cena. And in that house were also, or in the town, the papers of the U.S. Senate. En esa casa llegaron con él los documentos del Senado de los Estados Unidos. The coin money from two of the big banks. Todas las monedas del dinero de dos de los bancos más grandes. That's why we call it the capital for a day. Y por eso es la razón por la cual ha adquirido el nombre de capital por un día. And that's what we're celebrating this weekend with Y 2 days. eso es lo que vamos a celebrar este fin de semana por 2 días. Les hemos llevado atrás en la historia porque honestamente, my parents live in Brookville.
So you are their mayor. I'll tell them I met their mayor. Hay veces que vivimos acá, vivimos en un sitio que tiene pues raíces históricas muy profundas y muy conectadas a lo que es obviamente toda la historia de los Estados Unidos, y a veces no sabemos. Y Brookville, pues ya escuchan, sirvió de refugio para el presidente de los Estados Unidos, el cuarto presidente de los Estados Unidos, y vamos a tener una gran celebración por ese bicentenario, la celebración de los 200 años de haber servido de capital. Y entonces ahorita vamos a hablar sobre esa celebración. Let's talk about the celebration, because there's going to be a whole lot going on. Y es gratis, que es la mejor parte. Ya tú sabías, ¿verdad? Es gratis. Let's talk about the celebration. Saturday. What do we have for Saturday? El sábado. We start on Saturday at 10 o'clock in the morning. And Comenzamos a las 10 de la mañana. should I say the name of our website? Because people can get more information if I say it Exacto, twice. exacto. I'll say it. El número, el sitio de internet es uscapitalforaday.org. uscapitalforaday.org. También usted puede obtener más información llamando a este número telefónico 240-205-2387. All right, let's hear what we have in store for us. So what we have in store is 2 days of family-friendly, history-friendly activities. Estamos hablando de que vamos a tener 2 días de actividades para toda la familia que nos llevan de regreso a esta época histórica. Va a ser actividad histórica para las familias. And it's free. Y es gratis, we know that. So which is very helpful. So it goes from 10 in the morning on Saturday until 5 o'clock, and Saturday has wonderful events. Exacto, el sábado comienza a las 10 de la mañana hasta until 5 or 6 o'clock. It's 5 o'clock for the dinner starts. Ok, hasta las 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde van a haber varias actividades. A las 5 de la tarde va a haber una cena especial que es relacionada, es una cena de época. O sea, lo que comían, lo que cenaban, se cenaban en las familias, en estos pueblos, en estas villas a través del país, lo que se conocían como los Quakers. And let me run through a bit of the activities. The refugees, we're going to have cartloads of refugees pulled by horses coming into town. Van a haber muchos, fíjense que van a haber caballos y todo, porque van a hacer lo que es el simulacro completo, la presentación de lo que es los refugiados. Los refugiados van a ver decenas de personas que van a servir como actors, volunteer actors, right? Yes. Que van a ser como actores, y ellos van a estar tomando el papel de lo que son los refugiados, y ellos lo van a llevar en carretones que van a estar siendo conducidos por caballos. And people will be greeted by our reenactors as though we were 1814. Just like you are today. Exactly. Entonces, las personas, los que vengan, los que lleguen, pues les van a dar la bienvenida por personajes de la historia, actores que van a estar actuando, van a tomar el papel, van a estar vestidos con los trajes típicos de la era de los 1800. Como dije anteriormente, aquí Catherine está vestida con un traje que representa los años 1800 acá en los Estados Unidos. Así que van a ver actores con sus vestuarios listos para darle la bienvenida. And when people arrive, there will be storytellers, there will be reenactors, there will be horses, soldiers. Van a haber soldados, caballos, actores, personas haciendo campamentos, van a haber actores vestidos como mencioné anteriormente. O sea, que va a ser un despliegue. El pueblo, Brookville goes back to 1814, basically. You got it. Básicamente lo que pasa es que el pueblo de Brookville regresa al 1814. Así que bonita actividad para ir en familia, y sobre todo si tenemos a niños pequeños, el poder llevarlos para que puedan, qué sé yo, tener un poquito de conocimiento de lo que fue nuestro condado hace 200 años. So there are 3 big activities. Hay 3 actividades que son las más grandes. Okay, the first one is
after all of these arrivals happen, Después que llega todo el mundo, que van a llegar en los carretones, en los caballos, etcétera, at 2:30, a las 2:30 de la tarde, President Madison and his guard, el presidente James Madison y su guardia, who is John Mason. quien es John Mason. John Mason es su guardia, es el general. He has a remarkable resemblance to a really? famous person in Maryland. Quien se parece a alguien acá en el estado de Maryland. Okay, so who is going to be President Madison? Do we know? Is that a surprise or do we know? No, he is a reenactor, a professional reenactor. Okay. He channels Okay. the president. Ok, el que va a ser el actor va a personificar al presidente James Madison es un actor profesional. Now, who's going to be the attorney, the general? General Mason. General Mason is going to look remarkably like Governor Martin O'Malley on a white horse. Oh, he's coming in a white horse. He wants a white horse. I mean, I'm sorry. Did I say that? It is a white horse. Ok, entonces fíjense, va a llegar el presidente que va a ser un actor profesional acompañado del general John Mason, el general quien acompañó en esa noche específica al presidente Madison, pero quien va a ser el general en esta ocasión es quien es hoy nuestro gobernador del estado de Maryland, el gobernador Martin O'Malley. Así que esta es una celebración bien grande porque obviamente pues involucra a nuestras figuras públicas el celebrar el 200 aniversario de que Brookville fue capital de los Estados Unidos por un día. Y va a llegar en un caballo blanco, en the White Horse. That's the first activity. The second That's activity. the first activity. The second activity is very special. It is the unfurling of the Star-Spangled Banner giant flag at 4 o'clock. Unfurling is folding in, right? It's unfolding. Unfolding. A giant. La segunda parte va a ser lo que va a ser el desdoblar, el abrir una bandera de los Estados Unidos gigantesca. And the third event? And the third one is, let me just say that the Fort McHenry fife and drum are going from Fort to be there McHenry. with that. And it's Is that the very- flag from Fort McHenry? Yes, it's a replica. And it is a replica of it. it's Okay. the rocket's red glare, the bombs burst, Yeah. that the flag was still there. Yeah, I was at Fort McHenry one time with my son when he was younger, and he helped fold it. La bandera es una réplica de la bandera gigantesca que hay acá en la fortaleza de McHenry, que también tiene su historia en lo que fue la composición del himno nacional de los Estados Unidos. Y esta va a ser la bandera que se va a abrir en ese día. Y también va a estar la banda de la fortaleza de McHenry, que está en Baltimore. Va a estar presente esa banda para pues tocar mientras se abre la bandera. And this is a wonderful activity for children. Oh, it I don't is, think it they'll is. ever forget this. Esa es una actividad muy bonita para los niños. Yo hace unos años atrás llevé a mi hijo a la fortaleza de McHenry cuando él estaba pequeño y ciertamente que es una bonita actividad. And don't forget your camera because this is going to be a big Yeah. at this moment. Hay que And then- llevar las cámaras para tomar muchas fotos. The iPhones are good. Yeah, the iPhones are fine. And right after that is the Quaker dinner at 5 o'clock. It will be in the same area. That costs $22 for adults, and I believe it's 10 or 11 for children. Y después se va a celebrar una cena típica, tradicional de la época. Eso sí tiene un costo, $22 por adulto, $10, about $10 per children, you said, Yes, right? about $10. Y como $10 por los niños. Usted no tiene que hacer la cena. Si quiere ir solamente para el resto de la celebración, está bien. I need to ask you, I know Ike Leggett, our county executive, he will be mounted as well. El ejecutivo Ike Leggett también va a entrar a caballo, va a cabalgar y entrar a la ciudad de Brookville. Who is he playing? So the next day, President Madison Oh, so this is on went back Sunday. to Washington. It's Okay. on Sunday. Entonces, ya después el presidente Madison se regresó a Washington. La actividad del día domingo, Sunday is from noon to 6, right? Noon to Noon to 5? 4. Noon to 4, And okay. then there is a barbecue at 4. Okay. So, yeah, go ahead. El domingo es de 12 a 4 y después a las 4 de la tarde hay una barbacoa, hay una parrilla. And so President Madison learned overnight while he was at the house Cuando el presidente Madison estaba en la residencia, pues por la noche fue informado that the British left
they burned the White House and they left so he could go home. Que los británicos pues habían incendiado la Casa Blanca, pero ya se habían ido, por lo tanto él podía ir de regreso a lo que es hoy la Casa Blanca. So he could go home, but there was no home. Home was gone. Exacto, él podía regresar, pero no había casa, la casa había sido pues incendiada. So the person who brought him this news was a subsequent president, Monroe. Y la persona que le trajo esta noticia fue quien después terminó siendo presidente, Monroe. I have 5 minutes. And that is Senate President Mike Miller of the Maryland Senate. Y quien es el presidente del Senado de acá, del estado de Maryland, Mike Miller, pues él va a tomar ese papel. And Ike Leggett will be... Richard Rush, the Attorney General. Y el ejecutivo Ike Leggett será Richard Rush, quien era en aquel entonces el procurador general de la nación. And that takes the president out of the town. They will be arriving and departing at around 2 o'clock on Sunday. On Sunday. Y ellos llegarán y entrarán en el pueblo de Brookville el día domingo aproximadamente a las 2 de la tarde. O sea, que son 2 días de celebraciones, muchísimas actividades, y lo bonito es que podemos y tenemos la oportunidad a nuestro alcance de viajar históricamente en el tiempo. Thank you so much for being here. Thank you for taking us back in history. And we look forward to seeing you there. I'm going to try to go. I want to be there both days. I'm going to figure it out because it sounds like a whole lot of fun. Verdaderamente yo sí quiero llegar porque me gustan estas cosas históricas. Así que let me give about the road closures and the parking availability for the event real quick. Así que ya saben, si usted desea participar, Brookville está 2 millas al norte de Olney. Si usted toma la ruta 97, la Georgia Avenue, hacia el norte, pues antes de que llegue a donde se hace la curvita, la Market Street, justo antes, ya ahí está usted en Brookville. De hecho, la casa que sirvió para darle albergue al presidente, esa casa históricamente está ahí señalada. Las celebraciones van a ser ahí en el centro de Brookville, pero van a haber algunas calles cerradas. La avenida Georgia en la intersección de la Gold Mine Road van a estar cerrada, igual que la Brookville Road a la intersección de Market Street. Si usted va a llegar, puede estacionar en el campamento Bennett o también en el Montgomery Medical Center. Ahí van a haber autobuses que le pueden transportar de forma gratuita desde esas 2 localizaciones. También van a haber autobuses que le pueden transportar desde la parada del metro de Glenmont. Para más información, visite uscapitalforaday.org. uscapitalforaday.org. Y el número telefónico es el 240-205-2387 en caso que tenga alguna pregunta. Así que le invitamos a que venga a celebrar el bicentenario de Brookville, que sirvió de capital de los Estados Unidos por un día, el día 26 de agosto del año 1814. Hace exactamente hoy 200 años. We have less than a minute left. Is there anything you would like to add, Catherine? The final thing that I would like to say is that we in Brookville, many of us are descendants of the original people who lived there or have lived there and enjoyed it for a long time. Que quisiera decir que muchos de nosotros, de las personas que vivimos en Brookville, somos descendientes de las familias originales que vivieron en Brookville y hemos vivido ahí por muchos años disfrutando. And we really look forward to welcoming our visitors to the town that time forgot, but history remembers. Y le extendemos una invitación. Queremos recibir a todas las personas que quieran llegar al pueblo, que quizás el tiempo se olvidó de ese pueblito, pero la historia aún lo recuerda. Thank you for being here today. Thank you very much for sharing your attire. You look wonderful. Thank you, Lorna. Muchísimas gracias a ella. Gracias por llegar pues con el vestuario apropiado de época. Los invito una vez más a compartir el bicentenario de Brookville este sábado de 12 del día
a 5 de la tarde y el domingo igual. No, el sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el día domingo de 12 del día a 4 de la tarde. Gracias por su sintonía. Será entonces hasta la semana próxima. Que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces